Ares es el dios de la guerra y principal antagonista de Atena dentro del panteón griego. Las batallas entre estos dos dioses son legendarias y sin embargo no tenemos una saga de Ares en Saint Seiya. Claro, tenemos a Mars, que se autodenomina el dios de la guerra y tiene una flamita en la cabeza que le hace sentirse cool, pero nos dejó muy claro que él no es el dios Ares, sino más bien Mars, un ser cósmico dominado por una energía oscura conocida como la oscuridad. Y a pesar de todo, he visto muchos fanfics con mayor calidad argumental que obras recientes como Omega o Soul of Gold, que hablan sobre la saga de Ares, pero todas ellas tienen algo en común, y es que posicionan la saga de Ares en el futuro, es decir, después de la saga de Hades, y esto es una pena. ¿Por qué la necesidad de usar siempre a Seiya y a Saori? ¿Acaso la mitología, o mejor dicho el hipermito de Saint Seiya, no es lo suficientemente grande como para que tengamos que depender siempre de los mismos personajes? Esto no solo satura la época de Seiya, sino que cansa. Solo veamos los Canvas, y es que aunque no me guste especialmente, si la comparamos con Soul of Gold o Omega, objetivamente es mejor. ¿Y sabes qué? Sucede en el pasado. Lost Canvas no relata la más reciente batalla santa por el destino del mundo, sino que nos hace vivir un evento histórico, y eso no solo le da un sabor diferente, sino que lo convierte en una parte fundamental del gran cuadro que Saint Seiya intenta dibujarnos. Si yo fuera contratado para escribir una saga de Ares, pienso sin lugar a dudas que debe estar situada en el pasado, por lo que debe contarnos la anterior guerra santa contra Ares. Esto hace mucho más fáciles las cosas y además nos abre un gran abanico de posibilidades. Para empezar, ya tenemos los relatos cuasi canónicos del hipermito para darnos un delineamiento general de los sucesos. Así pues, tomando como partida los relatos del hipermito, todo lo que se sabe del dios mostrado en la serie y lo que la mitología clásica nos cuenta, el día de hoy te presento cómo fue la guerra santa contra Ares, el dios de la guerra. Advertencia, a continuación no solo te diré cómo sería una saga de Ares, sino que te relataré a grandes rasgos un resumen de ella. Por supuesto, dicho resumen no es oficial, pues no existe un resumen oficial de esta saga. Esta historia parte de datos oficiales, y me baso en conocimientos de la mitología clásica, y además en datos históricos verdaderos. Aún así es de autoría propia. Dicho esto, comencemos. Como dije, la saga de Ares, al igual que el lienzo perdido, debe relatarnos los sucesos de la pasada Guerra Santa. Esta guerra es mucho más antigua que la guerra contra Hades, donde participan Alon, Sasha o Tenma. La época más probable para que esta guerra haya sucedido es antes de la Edad Media, en la Edad Antigua, durante la guerra entre Atenas y Esparta, que ocurrió 500 años antes de Jesucristo, época que fabulosamente coincide con lo que el hipermito nos cuenta. Atenas era un pueblo dado a la filosofía y al arte de la razón. Por otro lado, Esparta era un pueblo violento, dado a las guerras y a las masacres. En Atenas adoraban a Atena, la diosa de la guerra y la sabiduría, mientras que en Esparta adoraban a Ares, el dios de la guerra y la violencia. Ambos pueblos eran poderosos, y ambos pueblos eran muy diferentes entre sí. Cerca de la ciudad de Atenas, pero en un lugar oculto a sus ojos, incluso de los mismos atenienses, se encontraba el santuario, un lugar sagrado donde la diosa moraba y era protegida por sus santos. Mientras tanto, cerca de Esparta, también en un lugar oculto a los ojos de las personas comunes, se encontraba el Areópago, la colina de Ares, lugar donde el dios moraba, protegido por sus berserker. Así eran Atenas y Esparta en aquel tiempo, diferentes, opuestos, y ambos protegidos por su propio dios, y a pesar de la rivalidad, había paz entre ellos. Según el hipermito, durante esta guerra santa, solo 58 santos estarían presentes, y creo que es muy posible que al igual que en nuestra era, donde Libra y Sagitario no tenían portador,
Los 12 santos dorados no estarían completos, sino que habrían 9 o 10 cuando mucho. Su ejército también contaría con santos de plata y varios santos de bronce, y las 4 armaduras de origen desconocido se revelarían también en esta guerra, tal como sugiere la posición en que aparece esta leyenda en el hipermito. Del mismo modo, la actual reencarnación de Atena ya estaría presente. Ella bajaría a la ciudad de Atenas de vez en cuando. Recuerden que estamos hablando de la edad de los héroes. Por otro lado, los berserker no visten clots, sino curios, que significan pieles. Los curios son armaduras hechas de oricalco y reciben su forma de diversas bestias mitológicas. El ejército de Ares estaba conformado también por 3 batallones. El batallón de la llama roja, de curios rojos como la sangre. Se dice que cada uno de ellos es tan poderoso como un santo de plata. El batallón de la flama pálida, con curios plateados como la luna, cuyo poder era superior al de un santo de plata. Y finalmente, el batallón del miedo, con curios dorados como el sol, cuyo poder se dice superior aún al de un santo dorado. Además, se dice que existe un 4.º batallón, pero este jamás fue visto. Aunque el entrenamiento de un santo de Atena es terriblemente duro, el entrenamiento de un berserker es aún peor, por lo que solo los espartanos más fieros son capaces de ganar una piel o curio. Asimismo, los espartanos no ven la razón de su lucha en proteger la vida de los demás, sino que para ellos morir significa la gloria. ¿Quién sería el protagonista de esta saga? Pues lo más lógico es que se trate de un santo de bronce, quizá del portador de una de las armaduras de origen desconocido. Aún así, los santos dorados también tendrían una gran relevancia. Cuenta la leyenda que Zeus en persona reconoció a Atena como la diosa de la guerra, aún por encima de Ares, entregándole la égida y además el gobierno de la tierra. Por temor al gran rey de los dioses, el mismo Ares respetó esto, creando su propio santuario ahí donde le rendían culto y entrenando a sus guerreros, pero sin atreverse a declarar la guerra a la diosa. Sin embargo, Zeus ya no estaba más sobre el mundo, y poco a poco la ambición entró en el alma del dios. Los Juegos de Sangre son un torneo que se lleva a cabo cada 3 años, entre el santuario de Atena y el santuario de Ares. En estos juegos, guerreros de ambos bandos se matan entre sí, como un espectáculo. Este torneo fue una de las condiciones que puso Ares para saciar su sed de sangre y no desencadenar una guerra entre ambos ejércitos. 5 santos de Atena enfrentan a 5 berserker en duelos de exhibición, y el ganador tiene derecho a elegir sobre la vida del perdedor. Es así que durante los Juegos de Sangre, algunos santos de Atena descubren que Ares está forjando en secreto unas armas especiales con la ayuda de Festo. Estas son las Doru, unas lanzas de 3 metros de largo que son capaces de atravesar las clots. El plan de Ares es finalmente desencadenar una guerra sobre el mundo, derrotar a Atena y alzarse como el único dios de la guerra y gobernante supremo. Es entonces cuando los 4 dioses de la guerra, conocidos como los Daimon, comienzan a resucitar en diversas partes del mundo. Phobos, Deimos, Sidoimos y Palioxis, cada uno de ellos posee como un espíritu de terror y locura a sus recipientes. Deimos reencarna en el rey de Esparta, Phobos reencarna en un berserker de armadura roja, Sidoimos es el primero en presentarse ante Ares, y Palioxis reencarna en una joven ateniense. Es así como el rey de Esparta decide traicionar a la ciudad de Atenas. La guerra se esparce por el mundo y finalmente Ares revela sus planes atacando abiertamente al santuario de Atena. En un combate terrible, Atenas es tomada y el mismo santuario es destruido. Atena y los santos sobrevivientes escapan hacia los restos del continente de Mu, en busca de las 4 armaduras de origen desconocido, las cuales podrían darle una oportunidad de victoria. Durante varios combates relevantes, varios berserkers serían destruidos y también algunos de los 4 dioses menores, para finalmente dar paso a la batalla decisiva. En la última gran batalla, Ares comandaría a su ejército contra el ejército de Atena, quienes usarían las armas de Libra y finalmente conseguirían una victoria aplastante.
Finalmente derrotado, Ares escaparía hacia los confines del inframundo, donde sería perseguido por Atena y su ejército. Es entonces cuando recorrerían en su auxilio los guerreros del batallón del desastre, a quienes Hades habría liberado, desencadenándose así la última batalla. Tras muchos sacrificios, el perverso dios finalmente sería derrotado. Esto sería a grandes rasgos lo que pasó en la anterior Guerra Santa. Sin embargo, desarrollarlo sería un auténtico gusto, por lo que quizá podamos desarrollar esta historia una vez que acabemos con la gigantomaquia. Si deseas que hagamos una serie de videos sobre la saga de Ares, déjame saberlo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, y si eres fan de Saint Seiya, no olvides visitar mi canal, porque seguramente encontrarás algo de tu interés, como por ejemplo este video donde explico todo sobre la 13ª armadura dorada, o este otro donde te cuento la gigantomaquia. Yo soy Kennel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos.